Ya, muy buenas noches a mis hermanos que van a estar viendo este estudio. Atrasado está, lamentablemente, pedimos disculpas, pero no pudimos reunirnos el día domingo y tampoco nos pudimos reunir el lunes por problemas que yo no podía dominar. Les doy la bienvenida y vamos a empezar con el estudio de la epístola a los Romanos capítulo 5. Ya vamos en el capítulo 5 en los versículos 12 al 14. Estos son uno de los textos principales acerca de la doctrina de la depravación, acerca de la doctrina digamos, de la justificación. Uno de los textos fundamentales en los cuales están dentro de sí mismo varias doctrinas, como son la doctrina de la depravación, la doctrina de la justificación, la doctrina del pacto. En ella está condensado un montón de doctrina en estos tres versículos que vamos a estar viendo. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Romanos capítulo 5. ¿Estamos? ¿Lo tenemos? Hermanos, Capítulo 5, versos 12 al 14. ya. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En esos tres textos nos vamos a enfocar hoy en día. ¿Ya? Vamos a estar estudiando, voy a intentar de resumir todo lo posible, lo que contiene, todas las doctrinas que contienen estado encerrados, por decirlo así, estos tres textos. Empieza diciendo, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Qué hombre está hablando aquí? Adán. Adán, ¿verdad? El primer hombre, el creado por Dios. El primer hombre creado por Dios, Adán, por medio de él entró el pecado. Y por el pecado la muerte. O sea, la consecuencia del pecado, ¿cuál es? La muerte. Vamos a especificar muy bien más adelante qué queremos decir con que primero viene el pecado, después la muerte, cuáles son las consecuencias, el por qué viene la muerte. Esto es en virtud del pacto. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pareciera contradictorio este texto. Es más, aquí hay muchos antinominianos, se basan en este texto para decir, antes de Moisés no había ley. Pero vamos a demostrar que había ley y el mismo texto lo dice. El mismo texto lo afirma. Hay que pensar un poco lógicamente. Dice, pues antes de la ley había pecado. ¿Cómo puede haber pecado si no hay ley? Porque la definición de ley es transgresión, perdón, la definición de pecado es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Aquí pareciera una contradicción, ¿no? Pareciera, oye, no hay ley. Pero oye, venimos estudiando el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo, donde el apóstol Pablo nos ha demostrado que los gentiles sí tenían ley. Que la humanidad nunca ha estado en ningún momento sin ley. ¿Ya? Nunca. Nunca. El capítulo 2 nos dejó claro que los gentiles, sin tener la ley escrita, hacen por naturaleza lo que es justo, acusándole su conciencia de si hacen algo bueno o si hacen algo malo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen escrita la obra de la ley en sus corazones. La obra de la ley en sus corazones. Y el último texto dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué es la muerte? La muerte es la sanción por el pecado. Toda ley tiene una sanción. No, esa es la estructura de toda ley. Usted pregúntele a cualquier abogado, le va a decir, la estructura de una ley es, tiene ley,
digamos, la parte escrita y tiene una sanción. No puede existir ley si no hay sanción. ¿Entiendes? Porque imagínate, por ejemplo, la ley de la gravedad. Debe tener sanción. Si tú la cumples, te tiras de un edificio, la sanción es que te va a golpear con el suelo. Toda ley tiene una sanción. Toda ley. Si no tiene sanción, no es ley. ¿Ya? Este es un tema que es muy discutido en el reconstruccionismo acerca de que todas las leyes de Dios tienen sanciones. Pero no todas las sanciones son ejercidas o ejecutadas por el gobierno civil. Hay sanciones que son ejecutadas por los padres, hay sanciones que son ejecutadas, por ejemplo, puede ser por la universidad, hay sanciones que son ejecutadas exclusivamente por Dios. Nadie más que Él puede ejecutar ciertas sanciones y hay unas sanciones que Dios le da la facultad a los jueces para que las lleven a cabo. ¿Me entienden? Lo principal que quiero decir ahora es que nos quedemos claros con la imagen de que toda ley tiene una sanción. Por tanto, cuando el apóstol Pablo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Que reinó la rebeldía a la ley de Dios. ¿Cómo va a haber una rebeldía si no hay una ley? ¿Cómo va a haber una rebeldía si no hay autoridad? ¿Me entiendes? Estas cosas las estoy diciendo como que más o menos nos empecemos a poner en terreno o a entender estos textos, porque a menudo son citados para supuestamente demostrar de que la ley de Moisés fue en una parte de la historia, pero en otra parte de la historia, por ejemplo, un periodo de la historia entre Adán y Moisés, no hubo ley. Y eso es mentira. Porque ¿cómo va a haber una sanción si no hay ley? ¿Cómo va a reinar la muerte si esa es la promesa de Dios para aquellos que quebranten el pacto? Dios se lo dijo a Adán, le dijo, el día que comer de ella, de ese fruto, ¿qué le va a pasar? Morirás. Sanción, le dio la ley, no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Se le entregó un pacto a Adán. En todo un contexto de pacto se le entregó una ley. Y esa ley tenía una sanción. Y esa sanción era la muerte. Entonces, si los hijos de Adán hasta Moisés seguían pecando, ¿pecando de qué? Pues ¿cómo podían pecar si no había ley? Pues el apóstol Pablo no se está refiriendo aquí a la ley. Su principal objetivo no es la ley. Él no está pensando así como lo primordial, el argumento que está dando está basado en la ley o apuntando a la ley. No, él está apuntando a otra cosa, como vamos a ver. Y termina diciendo, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Oye, alguno podrá decir, oye, pero si Adán desobedeció simplemente comió del árbol, pero, por ejemplo, Caín asesinó a su hermano. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que Adán no pecó de la misma manera que, por ejemplo, Caín, sino que Caín pecó de una manera distinta a la de Adán. Adán era más responsable. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Ya lo vamos a estar viendo. Vamos a ir revisando estos tres textos ya un poquito más, ya picoteando, por decirlo de alguna manera. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién era el que había de venir? Cristo. El postrer Adán, el Cristo, el segundo Adán. ¿Ya? El título de este sermón entonces es Adán y Cristo. Vamos a estar hablando acerca de la relación que la Biblia da, de la relación que Dios estableció entre el primer Adán y el segundo Adán. Y la pregunta que nos podríamos hacer, ¿la ley empezó en Moisés y terminó en Cristo? Según lo que hemos leído en el texto, ¿podríamos tener alguna garantía para decir que la afirmación, la ley empezó en Moisés y terminó en Cristo? ¿Podríamos tener alguna garantía basados en estos tres textos? No. Es imposible, porque ¿cómo va a haber pecado sin ley? Porque vamos a 1 de Juan, capítulo 3, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso... Me pasé. Cuatro. 3, 4. Léelo, por favor.
Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Es anomia. ¿Qué es anomia? Es no ley. ¿Esto qué quiere decir? Es un prefijo de contrariedad. Estar contrario. Pero no a cualquier ley. Porque obviamente aquellos que niegan la ley de Dios se hacen a sí mismos ley para sí mismos. Por tanto, aquellos que se hacen ley para sí mismos son anomos. Porque la única ley legítima en el universo creado por Dios, en su creación, es la ley de Dios. Por tanto, todos aquellos pecadores que quebrantan la ley de Dios son llamados por las escrituras, en el griego, anomos. ¿Ya? Anomia es que son contrarios a la ley. ¿Entiendes? Contrarios a la ley, a la única ley verdadera, y eso es lo que se traduce por, practicar el pecado. Llevar a cabo una vida de iniquidad. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿la ley empezó en Moisés y terminó en Cristo? No. No podemos decir tal cosa. No hay ninguna garantía para el antinomianismo en las escrituras. Ninguna, absoluta ninguna. A pesar de no ser un texto fácil, es claro que el apóstol Pablo excluye todo tipo de antinomianismo. Es clarísimo. ¿No? ¿Por qué? Porque está diciendo claramente que está hablando de acerca de la rebelión de los hombres contra Dios. La rebelión de Adán contra Dios. Y la sanción que Dios le dio a Adán por su rebelión, por quebrantar su ley. Entonces, de ninguna manera este texto va a justificar algún tipo de antinomianismo. El mundo nunca ha estado fuera de la ley de Dios en algún momento. Nunca ha estado sin ley. Nunca. En ningún momento de la historia. Ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer, ni después de Adán, ni antes de Moisés, ha estado el mundo sin la ley de Dios que lo juzgue. ¿Ya? Si no, pregúntenle a los sodomitas. ¿Por qué Dios desató un juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿Bajo qué estándar? ¿Bajo el estándar de Sodoma y Gomorra? De la ley. Bajo el estándar de su ley, de su palabra ley. Porque recordemos, la ley, cuando hablamos de la ley de Moisés o hablamos de la ley de Dios, estamos hablando de su palabra, de su estándar de justicia. Y su estándar de justicia, su ley, hereda los atributos de Dios. Es eterna, es justa, es perfecta, es absoluta y por tanto no cambia, es inmutable. Y entonces la misma ley. El mundo entonces nunca ha estado sin la ley de Dios, en ningún momento. En segundo lugar, el pecado es definido, como hemos leído, por las escrituras como una transgresión de la ley, según 1 Juan capítulo 3, versículo 4, ¿no? Se los voy a leer de esta manera, el texto que hemos leído de 1 Juan. Todo el que practica el pecado, en griego es amartíano, también hace iniquidad. En griego, la palabra iniquidad quiere decir anomiano. Y el pecado, amartía, es iniquidad, anomia. Está aquí, la escritura está dando dos conceptos muy claros. El primer concepto es pecado, amartía o jamartía, no tengo idea cómo se pronunciaría en realidad, es iniquidad. La palabra iniquidad es anomia. Entonces, cuando alguien peca, o sea, cuando alguien peca, en griego amartía, ¿qué es lo que es? Es un anomo. Anomia. ¿Y qué significa nomos? Ley. Y el prefijo a es contrario. Contrario a la ley. Es como cuando decimos ateo. La palabra ateo está por el prefijo a, que es contrario, y teo es Dios. No es que es no Dios, sino que es contrario, contra a Dios. Eso es lo que quiere decir a, contra, algo contrario. La muerte, entonces nos dice Pablo, es la pena por el pecado. Es el juicio, es la sanción del pecado. Toda sanción debe tener una ley que la establezca. Porque si no tiene una ley que la establezca, esa sanción no tiene de dónde afirmarse. Esto es como, digamos que la sanción tiene que sostenerse de algo. ¿Ya? Digamos que la sanción se sostiene de algo. Y ese algo tiene que ser la ley.
Sin ley no hay sanción, no hay sanción posible. ¿Ya? Nadie puede tener una sanción de alguna ley sin que haya una ley. Es muy simple, esto estoy siendo redundante, pero que es importante entenderlo, porque si no lo entendemos, vamos a poder llegar a conclusiones tan erradas como decir que aquí el apóstol Pablo está defendiendo el antinomianismo, declarando que en algún momento de la historia no hubo ley de Dios. Y eso es mentira. Desde Adán y toda su descendencia hasta Moisés hubo ley, hubieron sanción. Y el claro, digamos, la manifestación más clara de que había ley de Dios era, ¿qué cosa? La muerte, la sanción. Es como la evidencia más clara de que la ley seguía estando vigente y seguía persiguiendo a los pecadores que no pecaron de la manera de Adán, que vamos a ver más adelante qué es lo que quiere decir ahí el apóstol Pablo. El pecado entonces, tercero, no se imputa donde no hay ley. El apóstol Pablo mismo lo dice, ¿verdad? En el versículo 13, dice en la última parte, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces la pregunta que nos podríamos hacer, o le podríamos hacer al apóstol Pablo, hermano apóstol, ¿en qué momento pecaron estos hombres? ¿Cómo van a pecar si no hay ley? ¿Entiendes? Entonces, si no pecan, no tienen sanción. Y si no tienen sanción, no deberían morir. Entonces, desde Adán hasta Moisés, no deberían morir. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Resulta que, desde Moisés hasta Cristo, los que no les ha llegado la ley revelada de Dios, tampoco deberían morir. ¿Por qué? Debería simplemente morir los del pueblo de Israel. Porque los que no les llegó la revelación escrita, la ley escrita, las 2 tablas de la ley, o a Moisés, no conocen la ley. ¿Me entienden? Y como no conocen la ley, ¿por qué morían? Si no conocían la ley, estaban sin ley. ¿Cómo iban a ser acusados de ley? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El apóstol Pablo dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Si el apóstol Pablo estaría diciendo aquí mismo que no había ley antes de la ley de Moisés, entonces no deberían morir, no deberían haber muerto los hombres después de Adán. ¿Me entiendes la idea? Sí. Pero como murieron, Entonces hay ley. había ley. Y entonces aquí la preocupación del apóstol Pablo no es la ley, sino otra cosa, que ya lo vamos a ver. Entonces, el pecado no se imputa donde no hay ley. Los hombres después de Adán pecaron, y como pecaron, conocían la ley. Conocían la ley, porque es imposible pecar sin conocer la ley. Y el apóstol Pablo ya lo ha establecido en los capítulos anteriores, ya ha establecido que todos, aunque no tengan la ley escrita, son ley para sí mismo. ¿Por qué? Porque no solamente la creación revela a Dios y su ira es por algo, ¿no? Su enojo es por algo. Sí. No solamente la creación externa, sino que nuestro ser interior, nuestra conciencia nos acusa cuando hacemos algo bueno o hacemos algo malo. ¿Ya? Entonces, aquí el apóstol no quiere decir que ya no estaba la ley escrita. Ya que no estaba la ley escrita, no había responsabilidad. Si no estaba la ley escrita en el tiempo antes de Moisés, entonces, dicen los antinominianos, los hombres no tenían responsabilidad. En otras palabras, ¿cómo van a castigar a aquellos a los que no se les predica el evangelio, por decirlo de alguna manera, para entenderlo? Hay un argumento que se da para por ejemplo, los indios del Amazonas o la gente que está más apartada y que no se ha alcanzado el evangelio. ¿Cómo van a ser condenados gente que no ha escuchado el evangelio? Bueno, resulta que sí han escuchado la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo ya lo estableció. El capítulo 1. Todos los hombres son culpables. No tienen excusa. El capítulo 3, versículo 10 hasta el 18, deja muy claro que no hay ningún hombre que tenga excusa ante la ley de Dios. Ninguno. Entonces aquí el apóstol Pablo no quiere decir que ya que no estaba la ley escrita, no había responsabilidad. Leamos el capítulo 2 de Romanos, versículos 12 al 16, que ya lo hemos estudiado. Dice, porque todos los que sin ley han pecado. ¿Cómo va a pecar sin ley? El apóstol Pablo está diciendo sin ley escrita, revelada escrita.
Sin ley también perecerán. ¿Por qué van a perecer? Si ¿con qué se las ha acusado si ellos no tienen ley? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Qué quiere decir? Para aquellos que han conocido la ley escrita, tanto los que no las han conocido la ley escrita, serán juzgados. ¿Por qué? Porque la ley de Dios revela su carácter, lo revela Él mismo. Y por tanto esa ley siempre ha sido la misma, nunca ha cambiado. En ningún momento de la historia su ley cambia, así como en ningún momento de la historia su evangelio redentor ha cambiado. Siempre se mantiene eterno, en toda época, en toda la historia del ser humano. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea, esto es, los que no tienen la ley revelada, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Cómo que no tienen ley? Ya está claro que ahí está la ley revelada de Dios, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De modo que los hombres, nadie tiene excusa en ningún tiempo de la historia, en ninguna época de la historia. De no haber ley, no hay sanción. Ningún ser humano debía morir. Entonces, queda claro que este texto no tiene nada de antinomianismo. Podrá ser difícil, podrán decir lo que quieran de su dificultad, sin embargo, no tiene. Lo más fácil de saber de este texto es que no tiene nada que ver con el antinomianismo. Es más, no acepta antinomianismo este texto, para nada. De seguir una lógica antinominiana de que solo los que tienen la ley escrita son responsables, pues solo el pueblo de Israel, por tanto, solo el pueblo de Israel podría morir, podría tener sanción, porque la sanción viene con ley. Es imposible tener una sanción sin ley. Solo los que conocían la ley morirían. Entonces deberíamos tener gente de 2000 años, 3000 años, 4000 años de vida. Hasta que de repente se le aparece uno y le dice, oye, ¿conoce la ley de Dios? ¡Pum! Murió. No, esto sería un pelagianismo recalcitrante. ¿Qué es la doctrina del pelagianismo? Es aquella que niega lo que vamos a hablar a continuación. Niega que el pecado de Adán pasó a toda su descendencia. La naturaleza de Adán pecaminosa ha pasado a toda su descendencia. ¿Y qué es lo que decía este sacerdote Pelagio? Decía que no, Adán pecó y pagó él por su pecado. Pero todos nosotros, los que descendemos de él, no. Todos somos una tabla rasa y en la medida que vivimos podemos llegar a la perfección, o si pecamos, empieza la tabla a ponerse fea. ¿Entiendes? Entonces, no, esto es pelagianismo, ni siquiera es arminianismo, esto es pelagianismo puro. El antinomianismo no es más que un pelagianismo, no es más que una herejía que debemos condenar. Cuarto, entonces, Pablo no está diciéndonos que no hubo ley en algún periodo de la historia. Dejé establecido eso, ya quedó claro. No, está diciendo eso. Lo que Pablo quiere señalar es la transmisión del pecado de Adán a su simiente, a su descendencia. Y eso quedó súper claro con sus hijos, con sus primeros dos hijos. La envidia, la mente asesina, homicida, quedó clara en la naturaleza de sus hijos. Estaba la rebeldía contra Dios principalmente. Ellos eran, en vez de teónomos, eran anomos. Contrarios a la ley de Dios. Querían ser su propia ley, su propia palabra, como Adán mismo declaró al obedecer a la serpiente. Su propia palabra es la ley y su propia palabra juzga a Dios. Ese fue el gran pecado de Adán. Lo que Pablo quiere señalar entonces es la transmisión del pecado de Adán a su simiente, y no está tratando acerca de que si existía la ley o no. ¿Me entienden? La rebelión contra Dios es ahora la naturaleza del hombre en Adán. Ojo, la rebelión contra Dios es ahora la naturaleza del hombre en Adán. Aquellos que nacen en Adán, en el primer Adán, que son representados por él, que nacen de su naturaleza, ha sido heredado el pecado en ellos. Ellos dirán, mi voluntad hágase, porque mi voluntad es ley. Esto es autonomía. La palabra auto, yo mismo, nomos, ley. Yo soy mi propia ley.
¿ya? Y si se juntan un grupito de estos anomos, van a decir, nosotros somos nuestra propia ley y hacen un estado. Crean un estado o una torre de Babel, ¿ya? Desde el principio siempre el hombre se ha querido unir en contra de Dios, en un grito al cielo. Entonces, mi voluntad hágase, porque mi voluntad es la ley. Eso es la esencia del pecado en la naturaleza del ser humano, ¿ya? Es la esencia, es la rebelión contra la palabra ley de Dios. Entonces, aquí el apóstol está tratando las consecuencias del acto de Adán. Él está tratando esto. ¿Cuáles son las consecuencias de la rebelión de Adán? ¿Cuál es la magnitud de su pecado? ¿Cuál es la consecuencia de su acto? Entonces, aquí el apóstol Pablo está tratando de las consecuencias de este acto para posteriormente establecer las consecuencias del acto del postrer Adán. ¿Me entienden? Primero está demostrando la consecuencia del primer Adán, del acto del primer Adán, su rebelión, su pecado, y la consecuencia, la muerte, la maldición. Lo está estableciendo para luego hablar acerca de las consecuencias del acto del postrer Adán, de aquel Adán que habría de venir. Tanto el primero como el segundo Adán determinaron la naturaleza de la humanidad nacida en ellos. Nosotros en la carne nacimos en el primer Adán. En el espíritu, en Cristo, nacemos según el segundo Adán. Y nuestra naturaleza ahora es según la del segundo Adán. La naturaleza según la carne, desde que nacemos, es según el primer Adán. Y ahí vamos a estar viendo cuáles son las consecuencias de esto. Entonces, tanto el primer Adán como el segundo Adán determinaron la naturaleza de la humanidad nacida en ellos. El pecado y la muerte fueron transmitidos por Adán a todos los hombres, como un juicio. Porque todos se hicieron pecadores. Todos tenían la naturaleza de pecado. Y aquí viene una doble consecuencia del juicio sobre cada uno de los descendientes de Adán. Primero, por su naturaleza rebelde contra Dios. Segundo, por sus actos propios. ¿Ya? Ellos mismos llevaron actos pecaminosos. No hay ninguno que pueda haber decidido, yo no tengo culpa de haber nacido con esta naturaleza o que Adán haya pecado y se me inculpa a mí. Podríamos decir, ya está bien, tú no cometiste el pecado, Adán, pero tú cometiste un montón de pecados. No a la manera de Adán. ¿Por qué? Porque la manera de Adán fue que él era la cabeza de la humanidad y tú eres simplemente parte de ese cuerpo, de aquella cabeza, del cuerpo de aquella cabeza. La justicia y la vida son transmitidas por Cristo a todos los que nacen en Él. Como el apóstol Pablo va a tratar más adelante. Pablo nos dice que hay una prevalencia universal de pecado y muerte. Esto nos dice del significado de Adán. Al decirnos que todos los hombres han pecado, Pablo no dice que todos los hombres en Adán están en guerra. Pablo nos dice que todos los hombres en Adán están en guerra contra Dios y su ley. No lo ignoran, no ignoran a Dios, sino que están en guerra contra Él. Por eso la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Esta es una cita directa de Rosa John Rushdie. ¿Ya? Entonces, quedó claro. ¿Cuáles son las consecuencias del acto de Adán? La muerte, el pecado a su descendencia. ¿Ya? Ese pecado de Adán no es a la manera del pecado que yo he cometido, por ejemplo. ¿Me entienden? Ya lo vamos a ver más adelante, no es lo mismo. Porque mi pecado trae consecuencias para mí. El pecado de Adán trajo consecuencias a toda la creación. ¿Ya? Claro. Por eso que el apóstol Pablo, vamos a verlo, dice que aún los que no pecaron a la manera de Adán. La palabra imputada es elogio. Nunca sabía cómo se pronuncia porque el griego, el koiné, no se habla hoy en día. Y significa cargo a la cuenta de alguien, según el versículo 14. Leámoslo. Dice el versículo 14: no obstante, reinó la muerte de Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
me equivoqué de texto, es el... Pues antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley... No, se inculpa de pecado. El versículo 3. La palabra inculpa es elogio y significa cargo a la cuenta de alguien. Claramente algo estaba cargado a la cuenta de los hombres antes de Moisés, pues ellos, pecadores, pecaron. Y si pecaron, tenían que rendir cuentas. ¿Ya? ¿Quedó claro? Recibieron, por tanto, su justa sanción. ¿Cuál era su sanción? La muerte. La muerte les llegó. Y la muerte no es una persona que va con una cosita, digamos, ¿cómo se llama la herramienta de la muerte que nosotros conocemos? Se me olvidó el nombre. No, la muerte es el castigo de Dios, es la ira de Dios, la destrucción de Dios mismo para con los pecadores. Claramente, algo estaba cargado entonces a la cuenta de los hombres antes de Moisés, porque ellos morían. La palabra similitud o moiona quiere decir que es del mismo carácter. Cuando Adán pecó, no pecó del mismo carácter de lo que pecaron sus descendientes. Las consecuencias de sus pecados, como he dicho, son distintas. Si yo peco en estos días, o los que pecaron en los tiempos de Cristo, o los que pecaron en el tiempo de Moisés, o los que pecaron antes de Moisés, las consecuencias eran para ellos. El juicio era contra ellos. No había, digamos, una culpa para sus descendientes. La palabra entonces similitud o moiona quiere decir entonces del mismo carácter, y eso quiere decir que no tiene las mismas consecuencias. El pecado de Adán fue diferente al de su simiente. Siendo la cabeza de la humanidad, su pecado tiene una sanción que afectaba a toda la humanidad. Y aquí venimos hablando acerca de lo que es el pacto. La cabeza federal de la humanidad en ese momento era el primer Adán. Y en él estábamos todos nosotros representados. Él era nuestra cabeza, el primer Adán. El objetivo de Pablo no es el de quitarle importancia a la ley, sino el de remarcar la singularidad de los dos Adanes. El primer Adán era la cabeza de la humanidad. Pecó y con él pecamos todos. El segundo Adán, ¿qué pasó con el segundo Adán? Es la cabeza de la nueva humanidad. Y en él somos todos justos. En él la nueva humanidad está en la vida, en el reino de la vida y en el reino de la justicia. Los dos Adán fueron determinantes para la historia de la humanidad y la naturaleza del hombre. La historia de la humanidad se vio afectada debido al pecado, ¿no? Por algo existen las guerras, los homicidios, las violaciones, todo eso es producto del pecado y producto del acto de Adán, del primer Adán. La caída del primer Adán tuvo consecuencias mucho más allá que personales. Con su acto, el imperio de la muerte llegó a este mundo. Con su acto, la muerte pasó de él a toda su simiente, a toda su descendencia. Y en él todos morimos. En él todos morimos bajo pecado. Y como dice Efesios capítulo 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, ¿por qué? Porque la muerte ya reina en nosotros. Ya estamos muertos. La muerte nos reclama cada segundo de nuestras vidas si estamos en Adán. Pero si estamos en Cristo, la vida nos reclama, la justicia nos reclama en cada segundo como suyo, como propiedad suya. La caída del primer Adán entonces tuvo consecuencias mucho más allá que personales. No solamente su alma murió, sino que todo el universo se vio afectado. Toda la creación se vio afectada. Toda la tierra se vio afectada por la caída. Toda la tierra. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más la victoria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, tendrá consecuencias en toda la creación? ¿Cuánto más? Las consecuencias de la obra del postrer Adán no son meramente personales para él, sino que fue maldita la tierra. Fue maldita. Con el acto del segundo Adán, el imperio de la justicia y la vida vino a este mundo. Y en la medida en que los hijos del segundo Adán ponen por obra la ley de Dios, el pacto, digamos que viven en el pacto,
esas maldiciones que vienen debido a la caída del primer Adán, están siendo cada vez más mitigadas, cada vez más reducidas. ¿Me entienden? Porque Dios promete bendición a los que están en el pacto. ¿Me entienden? La justicia está no tiene nada que ver con la maldición. Entonces, así como el acto de Adán trajo consigo la maldición de la tierra, el acto del segundo Adán trae consigo la restauración y restitución del orden dado por Dios y de la creación. Es la restitución, la restauración de este mundo. Y es por eso que en la medida que el reino de Dios ha avanzado, se va viendo cómo el ser humano vive cada vez más. No solamente vive cada vez más, sino que vive cada vez mejor. Sino que no solamente que vive cada vez mejor, sino que tiene muchas más tecnologías a su alcance que le permite ejercer dominio sobre la tierra en cumplimiento del pacto que Adán quebrantó. ¿Entienden? Vemos cómo en la medida en que Cristo llegó, vivió, se encarnó, vivió una vida santa en obediencia al pacto, a la ley, y su pasión en la cruz, su muerte, resurrección y entronización se cumplieron. Esa luz que alumbró en Israel ha estado alumbrando todo el mundo, todo el mundo. Y en la medida que alumbra cada vez más y más, esas maldiciones que cayeron por la culpa del pecado de Adán y Eva están siendo mitigadas cada vez más. No están siendo totalmente erradicadas porque la obediencia como se ha visto, está siendo cada vez más progresiva. Algunas veces cae, como estamos hoy en día. La iglesia está decayendo en su obediencia a este mandato, pero siempre vamos avanzando. Es como un gráfico, cuando uno ve cómo va creciendo, una empresa, ¿cómo se llaman se me olvidó el nombre? Las acciones de una empresa, cuando va creciendo, no es una línea directa de crecimiento, sino que va así, baja un poco, sube, baja, sube. Pero cuando uno ve que en realidad, de manera global, está creciendo esa empresa, sus acciones, el valor de sus acciones, uno puede predecir, oye, más o menos, si esto sigue así, va a llegar hasta el final. Podría como predecir, obviamente esa empresa puede caer, sin embargo tenemos la seguridad de la victoria de Cristo, de que la empresa del reino de Dios va a siempre subir. Por más que tenga altos, algunos bajos, siempre va a ir en crecimiento. Todos los hombres entonces han pecado, pero ninguno de la manera de Adán. Pero en Cristo, todos los hombres somos justos, a la manera de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra cabeza, y al ser nuestra cabeza, heredamos su naturaleza. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Un texto muy conocido. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, no en Adán, sino en Cristo, el segundo Adán, nueva criatura es, o sea que toda su naturaleza ha sido transformada. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y según qué? Según la justicia y según la vida. Así como el pacto del primer Adán tuvo consecuencias materiales profundas, el acto del segundo Adán tiene consecuencias materiales profundísimas. Y esas se están viendo el día de hoy. Lo que pasa es que nosotros, millennials, hemos nacido en un mundo en el que todas las cosas se nos entregaron. Pero para llegar a este punto, el cristianismo es el que fue la luz, el que llevó a la civilización a un verdadero rumbo, a una verdadera civilización en la que el hombre ejerciera dominio y el hombre fuese, digno, según la ley de Dios. Hoy en día estamos teniendo un pequeño retroceso, sin embargo, el fundamento de toda la civilización occidental es el cristianismo, y los paganos, por más que quieran seguir el desarrollo de sus premisas paganas, no les queda más que mantener el fundamento cristiano. Entonces nosotros los cristianos hoy en día debemos reclamar ese fundamento y decir que no,
que la única civilización verdadera, la única ley verdadera, el único orden social verdadero es el orden dado por Dios. ¿Por qué? Porque es en Cristo que hay vida, es en Cristo que hay justicia, es en Cristo que hay verdad. En Adán, esto es, en la rebelión, es donde hay mentira, donde hay injusticia, donde hay falsedad. No hay absolutamente ninguna garantía entonces para el antinomianismo. ¿Ya? Hermanos, eso era el estudio de hoy. Espero que haya quedado claro. O nacemos en Adán, o estamos en Adán, mejor dicho. Todos nacemos en Adán. O estamos en Adán, o estamos en Cristo. Pero no podemos estar de parte de las dos, de tener dos cabezas. O nuestra cabeza es Adán, el primer Adán, o nuestra cabeza es el segundo Adán. No hay mezcla aquí. O estamos en Cristo, o estamos en maldición. O estamos bendecidos, o estamos bajo la maldición de la ley. O estamos bajo la bendición de la ley, o la maldición de la ley. Un abrazo, hermanos. Espero que haya sido de bendición este estudio. Y dejamos en claro que lo que se trata, lo que el apóstol Pablo está tratando aquí entonces, es la relación que tiene Adán con Cristo, y no la ley. ¿Ya? Un abrazo. Dios les bendiga, hermano. Saludos.